Tengo conmigo a Marco Durante, socio director de BDS Asesores, abogado laboral. Obviamente esa es la especialidad de Marco. Y Marco, te doy la más cordial bienvenida para un tema que tiene tantas aristas como las que acabo yo de enumerar. Vos me dirás si hay más. Está el de la afectividad, que no es poco importante. Está el del empleo, la empleabilidad. Y está el de la natalidad. Imagínate todos los rostros que puede tener este proyecto de ley, que es la licencia de paternidad en Costa Rica. En el sector privado se otorga licencia de 2 días a la semana durante las primeras 4 semanas de vida del menor a los padres trabajadores. Y en el caso del sector público se establece el derecho a 1 mes de licencia tras el nacimiento del bebé. En este nuevo proyecto de ley se busca ampliar la licencia a 1 mes con goce de salario en el sector privado. ¿Qué les parece, Marco? Buenas tardes, Evelyn. Muchas gracias por la invitación. Y yo le agregaría una cara más. A ver. Y probablemente es uno de los temas que va a ocupar la lista y encabezar la lista en importancia en materia laboral, y es el balance vida-trabajo. Ok, me parece muy bien. El balance vida-trabajo está muy bonito. Y yo invito a la gente a que nos escriba acerca de estos 4 rostros. Uno es el balance vida-trabajo. El otro, voy a repetirlos, el otro sería la baja natalidad. Cada vez tenemos menos niños. Es decir, las familias en Costa Rica estamos teniendo un niño, porque no existe eso de 1.2, o sea, es un niño por familia. Podríamos hacer ese compendio, porque cuando yo veo que dice 1,6 o 1,4, pues no existe un niño y medio. El tercero es que las empresas privadas prefieren emplear hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene un bebé, pues la licencia de maternidad es para ella. Este proyecto de ley va a emparejar el piso. Y pues son el cuarto rostro de esto es la afectividad. Es decir, hasta dónde el padre debe de estar tan ausente de la crianza y debe de asumir un rol meramente de proveedor. ¿Qué pasa si se queda sin trabajo? Ya entonces el hombre no tiene razón de ser, ya los roles no se pueden intercambiar. Marco, te dejo la palabra, porque esta es una licencia de paternidad que es un derecho laboral que, bueno, va a permitir al padre biológico ausentarse a sus labores. Y mi primer pregunta es la siguiente: ¿por qué se habla únicamente de padre biológico? La legislación, cuando se aprueba, 2022, tenía que escoger cuál era la manera práctica de poder reconocer un beneficio de esta naturaleza, a diferencia de la madre gestante, ¿verdad? Que hay una prueba irrefutable con el nacimiento del menor. En el caso del padre, había que discutirse a quién le definíamos esta condición. Uh-huh. A propósito de eso que usted está planteando, le voy a dar un dato de INEC. El año pasado se contabilizaron 45.825 nacimientos. Uh-huh. 57.8% de esos nacimientos con papás declarados, un 7.8% de padres no declarados y un 32.7% de padres ignorados. Entonces, claro, ¿cómo se definía a nivel de la legislación quién podía gozar de ese beneficio? Se escogió el del padre biológico. Pero como tampoco hay una prueba irrefutable de esto, porque tendríamos que hacer un ADN para cada uno de los padres, se estableció que con un certificado y una declaración jurada se iba a cumplir con este requisito. Y de esta manera, en el 2023,
la Caja Costarricense del Seguro Social otorgó 40,000 licencias de paternidad. Claro, Marco, pero sabes que puede haber muchos padres no biológicos bastante a disgusto con esto. Por supuesto. Solo estoy leyendo el primer párrafo y te hago esta observación. ¿Por qué? Porque no es el padre presente. Ajá. Por supuesto. Lo que pasa es que a nivel probatorio, ojo, esto está todavía ante una posibilidad de mejora como cualquier otra ley. Uh-huh. Probablemente el trámite para reconocer este beneficio de paternidad al padre presente no biológico, uh-huh, el trámite hubiera sido bastante complicado. De ahí que, por ejemplo, lo que se hizo fue decir del nacimiento del hijo, la legislación actual, artículo 95, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy en el Código de Trabajo. Los primeros 4 semanas de nacimiento del menor, 2 días por semana, para un máximo de 8 días de licencia. Eso es lo que tenemos hoy en Costa Rica. Probablemente con algún otro reconocimiento de un padre no biológico, pero sí el padre presente en la pareja, etcétera, y probablemente no nos daría tiempo ese mes para poder dar el beneficio. Por eso es que este es un tema que debemos de discutir de cara en el proyecto que se está hoy y que se tiene en corriente legislativa. Y por eso yo lo planteaba como una discusión balance, vida, trabajo. Hoy definitivamente tenemos que sentarnos a discutir qué es lo que queremos de los trabajadores y cómo hacemos para garantizarle ese balance positivo en ser un trabajador, pero también jugar un rol dentro de la familia y la sociedad. Y es muy pertinente conversarlo hoy que se discuten también las jornadas 4x3. Hoy que se conversan ese tipo de jornadas, más que nunca hará falta en la casa alguien que tenga la disponibilidad, ¿verdad?, de quedarse con el bebé, porque no es lo mismo hacer teletrabajo o estar en la casa o cuidando un bebé que solamente cuando uno está sola con el bebé, que sabiendo que hay otra persona que también me va a estar ayudando. Evelyn, ahora cuando hablemos del proyecto de ley se puede hacer un comparativo de qué tienen otros países. Okay, ahora, a propósito de este 4x3, sí, y a propósito de toda la discusión que hay en Costa Rica sobre algunos beneficios laborales, ¿y qué es lo que nosotros aspiramos tener como sociedad? Por supuesto que entra en discusión el tema de con quién nos comparamos. Cuando vemos, por ejemplo, que en Europa, en España, la licencia de paternidad es de hasta 16 semanas. Uh-huh. En Suecia, 15 semanas. En Israel también. Y nosotros, 8 días. ¿Verdad? Pero cuando comparamos con Panamá, por ejemplo, son 3 días. Cuando vemos Colombia y Venezuela, son 15 días. Entonces, la pregunta es ¿con quién nos comparamos? ¿Y con quién nos queremos comparar? ¿Con quién competimos también? ¿Verdad? Sí. Porque cuando Costa Rica quiere traer inversión extranjera directa, bueno, ¿con quién competimos? ¿Qué condiciones le damos a las empresas que vienen a invertir acá y que vienen a dar trabajo formal? Lo decíamos en la anterior entrevista en la que usted me permitió venir acá, que ciertamente ese 7.4% de desempleo, que es históricamente de los números más bajos que hemos tenido en los últimos años, lo debemos de celebrar, pero tenemos que recordar que hay más de un 40% de trabajo informal. Entonces, cuando en Costa Rica tenemos fuente de trabajo formal que golpea e incide directamente, o sea, beneficia temas como las pensiones, por supuesto que lo debemos de proteger. Entonces, yo creo que al final, por eso vuelvo donde inicié, este es un tema de balance. Tenemos que encontrar las normas adecuadas que queramos y podamos tener, Evelyn. Sí. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción, Marco? Porque este es un proyecto para el sector privado. Ya el sector público tiene esa licencia de paternidad de 1 mes. ¿Cuál ha sido el ambiente de
los empleadores del sector privado cuando lo conocen? Me encanta esta pregunta, Evelyn, porque cuando revisamos en ese estudio comparado, llama la atención lo siguiente. Hoy en Costa Rica, esos 8 días de licencia de paternidad, 2 por semana durante las primeras 4 semanas, para quienes se vienen incorporando en esta conversación, el 50% lo paga la Caja Costarricense del Seguro Social y el 50% lo paga el patrono. Ajá. Cuando hablamos de un mes que hay en el sector público, cuando se reforma la Ley Marco de Empleo Público en el artículo 41, ese mes lo paga el patrono, que es el Estado. Entonces, es diferente quién es el que tiene la carga de ese costo. Cuando revisamos Europa, usualmente quien lo paga es la Seguridad Social. Entonces, vuelvo con la pregunta que usted me hacía. ¿Cómo lo han tomado los patronos? Ajá. Bueno, es que si vamos a pasar de 8 días a un mes y lo va a tener que pagar 50-50, hay un cargo importante para el sector del patrono, ¿verdad? Es una nueva carga. Y cuando usted lo compara con las otras cosas que tenemos en el país, el salario mínimo más alto de Latinoamérica, con las cargas sociales que nosotros tenemos acá, etcétera, 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 entonces cada vez nos volvemos y nos convertimos en un país con condiciones más difíciles para promoción y atracción de inversión extranjera directa. No solo bajo eso. el entendido, que esto es importante, que no solo eso es lo importante, ¿verdad? Que, vamos a ver, nosotros damos otras cosas más, el nivel de educación, etcétera, pero todo eso cuenta. Entonces, todo eso cuenta para el empresario para sostener su empresa. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos en proyectos como estos que presenta la diputada en el expediente 25.049, Luz María Alpizar. Sí. Vamos, la primera pregunta es, ¿y cómo vamos a sacar esa plata y quién la tiene que pagar? O, ¿cómo podríamos pensar fuera de la caja y encontrar ese balance, pero no generando necesariamente una única carga para el patrono? Estas son las cosas, Evelyn. Un gran desafío, claro. Claro, pero hay que entrarle, un desafío al cual se le puede entrar. Porque bueno, como decís, no solamente para atraer la inversión extranjera, sino que sostener una empresa, sostener un negocio aquí es muy difícil. Imagínense que esto, cuando estamos hablando de grandes empresas de capital extranjero que podrían venir a invertir acá, pero las pymes. Por eso te digo. Y entonces, cuando yo me encuentro con esa situación, al final el trabajo informal es mi solución, y entonces eso repercute en el incumplimiento de la legislación, y eso lo que genera es una desprotección total del trabajador, y por eso es que tenemos una informalidad tan alta en el país. Exactamente. Entonces te pregunto, proyectos como este no dispararán la informalidad en el país de forma tal, te pongo así, te la voy a poner así la pregunta, de forma tal que un empresario pequeño diga, no, yo prefiero contratar a este colaborador por servicios profesionales que pagar este montón de cargas sociales, que sí, es lo correcto, es lo adecuado, es lo indicado, pero es que no me da el bolsillo. A mí hace rato, y de verdad, como dicen popularmente, me la dejó picando. Hace mucho rato, cuando uno ve tantos proyectos en materia laboral, uno quisiera que cuando se hagan planteamientos en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, junto con la idea, venga la viabilidad financiera. Claro. Y que me digan de dónde va a salir esa plata, para que entonces nosotros podamos aplaudir y
y tratar de apoyar iniciativas como estas. O sea, hace mucho rato estamos viendo proyectos que nos tienen que decir de dónde sale la plata y cómo lo obtenemos para que sean viables proyectos como esos. Porque, por supuesto, que yo soy el primero, no solo pues como laboralista, sino también como padre, que diría, por Dios, este tipo de licencia paternidad debe de ser bien recibida. Es ese balance que uno dice que debe de existir entre vida y trabajo. Pero bueno, ahora sí, pasemos la página. ¿Dónde está esa viabilidad financiera? Alguien te pregunta por aquí, y ya se me fue la pregunta, ahora que estamos hablando del cuarto ícono, que es balance entre vida y trabajo, si crees que el hecho de que ya vaya avanzado el aprovechar la vía rápida de 4x3 va en el tono adecuado para ese balance de vida y trabajo, vos que sos abogado laboral. Sí, a mí me parece que en el proyecto 4x3 usted va a encontrar un grupo de personas que están a favor, otro grupo de personas que están en contra. Lo cierto es que existe una realidad que tenemos hoy en el país, que debemos de darle seguridad jurídica a un montón de empresas que hoy están trabajando o que requieren de ese tipo de jornadas. Y lo más importante que un laboralista tiene que venir acá y decir es: necesitamos escuchar qué es lo que la Sala Constitucional va a manifestar sobre el fondo del asunto. Ojo, no es este el tema. En otro en que me invite vengo y hablamos de esto. Está bien, no, pero me parece una pregunta pertinente. Claro. La hace José Flores. Y sí, don José, me parece pertinente porque es un todo, el balance entre vida y trabajo. Ahora, la experiencia nos dicta que esos padres que sacan ese mes por licencia de paternidad se dedican al bebé mientras la mamá trabaja, o es que los dos están con el bebé. ¿Qué pasa en otros países, Marco? Es interesante, eso, por ejemplo, no está regulado en nuestro país sobre cuál es esa alternabilidad o ese complemento. En otros países sí es posible, por ejemplo, en el caso de Alemania tiene legislación interesantísima sobre esto en los primeros 3 años de vida del menor, hasta incluso 8 o 9 años. Y en otros países escandinavos donde se permite que haya una alternancia, que se puedan alternar esa labor de cuidado del menor recién nacido. Acá yo creo que ese es un tema por discutir y decir, bueno, es que sí, efectivamente, como usted lo planteó de una forma espectacular al inicio de la entrevista, es que si el desempleo tiene rostro femenino, según por supuesto, los datos de la Escuela Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística, del INEC, por supuesto que para una mujer trabajadora hay un desincentivo. Claro. Y entonces, porque ese desincentivo, a pesar de que tenemos normas en el Código de Trabajo y nuestra legislación laboral desde el 2017 tiene una protección de vía rápida y especialísima para prohibición y sanción por discriminación o violaciones de fuero. Lo cierto es que, podrían las mujeres sentirse en esa desventaja de decir, es que si yo salgo, regresar me va a costar más. Y es que te voy a decir una cosa. Y es una labor conjunta, además. Exactamente. ¿Cómo demostrar la discriminación? Ve que fregado. No es como demostrar algo tangible. La discriminación es algo sumamente abstracto, ¿verdad? Es como que si un hombre y una mujer están participando por un puesto, por un mismo puesto, y el patrono pone en una balanza quién le es más conveniente, entre comillas, a pesar de que muchas veces la mujer esté más capacitada, el patrono, equivocadamente o no, eso ya no entro a juzgarlo, puede decir, a mí me conviene más contratar un hombre, no voy a pagar una licencia de maternidad porque después esto me va a poner en una situación complicada. No, eso es una discriminación
que no podemos demostrar nosotras, no hay manera de que la demostremos, pero que tal vez no en el 2025 se vea, o no lo sé, me lo dirán, pero cuando yo empecé a trabajar, pues sí, claro que sí sucedía. Como sucede el hecho hoy de que los salarios en el sector privado son diferentes para hombres que para mujeres. Y es un tipo de discriminación. No se puede demostrar. Pues claro. No se puede demostrar, pero sí existe. Sí, todavía hay brechas que tenemos que vencer, que tenemos que cambiar, y me parece fundamental que se aprueben las iniciativas legislativas en esa función. Creo que se han mejorado algunas cosas. Hoy en Costa Rica, un trabajador, no estamos hablando solo del caso de la trabajadora que siente una discriminación hoy. Que ya no es de meses, toma muchos años. El remedio no necesariamente es tan bueno como uno lo esperaría. Lo cierto del caso, y es que volviendo tal vez a este tema, a mí me parece que debemos enfocar la discusión en cuando un trabajador en el goce de esa licencia por paternidad cumple un rol activo en el cuidado de ese menor y cómo puede ayudar, en este caso a su pareja, a que ésta pueda retomar labores de trabajo para beneficio de ese núcleo o ese grupo familiar. Pero otra vez, volviendo al punto y poniendo el dedo sobre la llaga, y la legislación solamente se limita a decir, vamos a pasar de 8 días, que es lo que tenemos hoy en el sector privado, a un mes, que es lo que tiene el sector público, y vamos a equiparar ese beneficio entre sector privado y sector público, con la particularidad de que para el sector privado el patrono va a pagar la mitad de ese costo, y pues muchos de estos patronos, la gran mayoría del parque empresarial nuestros son pymes. UCAE, por ejemplo, ¿qué les ha dicho? Las diferentes cámaras. Está en estudio este proyecto. Ajá. Está en estudio este proyecto todavía. Si vemos y analizamos, 25.049 ya se publicó en la Gaceta, todavía va a entrar a corriente legislativa, pero Evelyn, otra vez vuelvo al punto de partida. Seguimos teniendo muy bonitas ideas en materia laboral, algunos que creemos firmemente en ese balance vida-trabajo. Lo que necesitamos también es ver la viabilidad financiera, claro, y económica de algo como esto. O sea, es que, ¿verdad? No podemos pretender simplemente aprobar modificaciones en la ley, pero si no sabemos si vamos a poder cumplirlas, o cuál es el impacto real que puede tener en el país. También sería interesante demostrar la importancia del vínculo entre un bebé y su padre, porque la imagen colectiva siempre ha sido, bueno, el vínculo es entre la mamá y el bebé, ¿verdad? Y es lo que se ha creído toda la vida. Y el papá queda un poco fuera de la foto en esos primeros meses. ¿A partir de cuándo el papá podría, si se aprobara el proyecto, acogerse a la licencia? A partir del nacimiento del menor. No antes. No, esto juega la suerte de una licencia posparto. Ok, está bien, me parece bien. De la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos que en Costa Rica la madre gestante tiene derecho a un mes pre y 3 meses post. Y en esos 3 meses post es al que se equipara esta licencia de maternidad. Uh-huh. Para el caso de paternidad, para el caso de los padres, decimos, son 2 días por semana. Durante las primeras 4 semanas voy, presento el certificado, una declaración jurada, y defino de antemano con la caja cuáles son esos 2 días por semana que quiero tomar, sin la posibilidad de poderlos unir todos, ¿verdad? Pero esas son las reglas hoy.
¿La pareja debe de convivir? ¿No puede estar separada? No necesariamente, lo que se habla es solamente de padre biológico. ¿Verdad? Ok, entonces quiere decir que aunque el papá no viva con la mamá, puede acogerse a la licencia de paternidad. Sí, bajo el entendido que, y es que este es otro de los temas. Es otro de los temas. Que pues es el padre que demuestra con un documento que efectivamente un hijo suyo nació. Uno entendería que hay una responsabilidad detrás de esto. Es difícil legislar y uno lo entendería así, para cubrir todas las posibles variantes. O sea, Sí. no hay que legislar solamente pensando en que alguien va a hacer un uso abusivo del derecho. Hay que pensar en la mayoría que probablemente le va a dar el uso correcto. Pero bueno, esta es una realidad que hoy tenemos. Con un dato interesante que quería aprovechar, incluso porque en la investigación que hacemos en BDS nos encontramos datos del INEC que a mí particularmente me sorprendieron. Dice el INEC que para junio de este año en Costa Rica hay un total de 794,000 papás, con un promedio de edad del padre de 51.3 años. Ojo, menos de 30 años, los padres en Costa Rica es un 8.6%. O sea, los papás son cada vez mayores. Sí, de 30 a 49 años, un 39.2% padres. De 50 a 64 años, el 30.9%. Y más de 65 años, el 21.3% padres. Entonces vean ustedes que también este es un dato que se debe considerar a la hora de definir esta condición. ¿Y las mamás? No tengo no tenés el dato. Porque pues hoy la discusión hoy es sobre los papás. Padres, pero en la próxima qué interesante. Yo no me hubiera imaginado no. que la licencia de paternidad o que la edad promedio de los padres en Costa Rica a junio de este año era 51.3%, 51.3 años. No, yo tampoco. Entonces, vean ustedes cómo... Oiga, Roberto Torres, todavía está a tiempo de tener bebés. Bueno. Entre 65 años y más el 21%. Entonces, vean ustedes que en algunas ocasiones, cuando presentamos iniciativas tan bonitas como estas, tenemos que acompañarla y cruzarla con datos que pueden servir para ver si efectivamente le damos a los trabajadores ese balance. Y es que le estamos dando en la nuca a los estereotipos también, porque bueno, primero, esto es uno que se rompe, ¿verdad? Yo me hubiera imaginado otra edad. El otro es ese, tenemos que romper con el estereotipo de que el papá está fuera de la foto. Ahora, hay que ver cómo insertarlo en la foto, como decís vos, de forma tal que haya viabilidad económica para que este proyecto sea de aceptación tanto para el frente de los trabajadores como para el frente patronal, y no vaya a ser... que no haya un uso abusivo. Obviamente. Por ejemplo, Evelyn, aquí, vamos, estoy otra vez pensando fuera de la foto y algo así como una pregunta en curva. En Costa Rica, un trabajador que hace mal uso de las incapacidades es sujeto de un despido sin responsabilidad patronal y de un cobro por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social de los subsidios que se le han entregado. Algo como esto se podría hacer para eliminar ese riesgo que usted decía, Evelyn, de bueno, ¿qué pasa si es que un padre biológico ausente agarra y dice, mira, voy a tener 8 días de vacaciones o un mes de vacaciones? Bueno, creo que cosas como estas deben de fortalecerse en proyectos para por lo menos desincentivar a aquellos vivillos que quieren encontrarle un beneficio abusivo de una norma tan noble como esta. Permíteme hacer una pausa. Converso con Marcos Durante, socio director de BDS Asesores, abogado laboral. Estamos hablando acerca de un proyecto de ley que recientemente ingresa a la corriente legislativa. Es un nuevo proyecto que pretende extender la licencia de paternidad en el sector privado a un mes completo para los padres biológicos, equiparándola con el beneficio vigente en el sector público.
público. Ahora, esto es presentado, Marco, y me lo respondes al regresar, por la diputada Luzmari Alpizar, pero es una diputada que está un poco sola. Ahora me dirás qué viabilidad política tiene de ser acuerpado por el resto de los diputados. Vamos a una pausa y volvemos. Por 3 razones. 3:40, converso con Marcos Durante, socio director de BDS Asesores, acerca de este nuevo proyecto de ley, el proyecto identificado con el expediente número 25.049, denominado Ley para la Licencia de Paternidad en Costa Rica, que propone una modificación en el artículo 95 del Código de Trabajo. Su objetivo principal es garantizar igualdad de condiciones en el acceso al derecho de la licencia de paternidad, independientemente de la modalidad contractual del trabajador. Marco, te preguntaba, ¿qué viabilidad política tiene de ser aprobado? No he analizado, o no me ha tocado analizar qué porcentaje podría haber o no de apoyo. Yo esperaría que sea amplio o no, haya una discusión de viabilidad financiera, otra vez del impacto que esto representa. Uh-huh. A mí me cuesta pensar que esto es como cuando en Costa Rica se quiere aprobar un día feriado, ¿verdad? O sea, claro, a todos nos gusta la idea de tener un día feriado más, hasta que nos ponemos a pensar de cuál es el impacto económico que tiene aprobar un día feriado. Uh-huh. Habrá que verlo. Creo que es un proyecto que tiene que avanzar en corriente legislativa para ver las diferentes posturas. Me cuesta pensar que pueda haber un apoyo a una reforma como esta, sin entender cuál es el impacto para el sector empleador y para la misma Caja Costarricense del Seguro Social, que según el dato que logramos obtener en el análisis que hicimos en BDS, es que se erogaron para el 2024 652 millones de colones en estas licencias por 8 días, en un año completo, de las 40,000 licencias que se otorgaron. Entonces, vamos, el número no es tan alto, porque son 8 días, uh-huh. Pero bueno, ¿qué pasaría si lo hacemos de la otra manera? Si esto tuviera viabilidad financiera, por supuesto que yo soy el primero en ponerme en la fila y decir, vamos, este es el tipo de proyectos que nos sirve como un balance de vida-trabajo. Pero también yo creo que el empleador, el patrono, quiere trabajadores mentalmente saludables, ¿verdad? Y cualquier padre que está estresado sabiendo que su esposa, su pareja o la mamá de su hijo pues está sola en la casa haciéndose cargo de todo, pues esto le representa un estrés. ¿Qué pasa en los casos, porque aquí la palabra biológico no deja de preocuparme, en los casos de las adopciones? Muy bien. Recordemos que en Costa Rica ya tenemos en nuestro Código de Trabajo regulación expresa sobre adopciones individuales o conjuntas. Uh-huh. ¿Verdad? Adopción individual, el adoptante va a tener una licencia de 3 meses que se asimila a los 3 meses del posparto. La adopción conjunta, la pareja va a tener 3 meses y ellos definen cuánto toma cada uno y cómo se toma, en qué orden, ¿verdad? Esto quiere decir que, por ejemplo, la pareja puede decir, vamos a dividirnos 1 mes y medio y 1 mes y medio, o la pareja, uno dice va a ser 2 meses y el otro 2. Y esto, ojo, interesante un dato, la Sala Constitucional ya ha aclarado que este beneficio igual aplica para
parejas del mismo sexo. Ya te iba a hacer la pregunta, ya me la hicieron aquí, ya me la hizo aquí un estimable oyente. Para parejas del mismo sexo, ¿ya está aprobada la adopción aquí para parejas del mismo vamos sexo? A ver. Entonces, sí, tendría que aplicar para estas parejas. ¿De qué manera? Si la palabra biológico sigue generando un ruido. Pues a mí sí, porque puede prestarse interpretaciones. Digo, el empleador puede decir, bueno, pues que usted no es el padre, no es la madre biológica, puedo no aceptar. Hace unos meses la Sala Constitucional, y este es un dato que le puede servir a quien nos hace la pregunta, la Sala Constitucional tuvo que resolver un recurso de amparo para un caso como este. 2 mujeres, pareja, acuden a la caja, una de ellas, madre gestante, y dice la otra, pues las 2 queremos la licencia de maternidad. Somos pareja. Y las 2 querían la licencia de maternidad. Bueno, es que las 2... Vea qué interesante. Entonces, la caja llega y dice, yo le puedo dar a usted, madre gestante, el pre y posparto que establece la ley, pero a usted, pareja, no tengo nada regulado. Y la Sala Constitucional llega y declara con lugar el recurso de amparo y condena a la caja y le dice, usted tuvo que haber tenido en su legislación y en su normativa resuelto una situación como estas. Como no hay normativa, yo le voy a decir qué es lo que se puede hacer. Ajá. Y la sala dice, vamos a asimilar la condición de la madre no gestante con el de la licencia de paternidad en el sector privado. Y entonces a la madre no gestante se le dan los 8 días que le corresponden al padre biológico en la licencia de paternidad. Vamos, una salida que tiene que hacer o dar la Sala Constitucional y le dice a la caja, usted tiene que hacer las reformas necesarias para no colocar en una situación de discriminación, claro, a mujeres. Ya debería estarlas haciendo. Claro, pero seguimos con lo mismo. Padres biológicos, la normativa optó por algo como esto, que yo creo que es algo que se puede discutir y definir quién es el padre presente. Te preguntan aquí, ¿qué pasa si un hombre adopta legalmente al hijo de su pareja con otro hombre? No habría ningún problema, es una adopción y aplica las normas del Código de Trabajo tal cual. Ojo, ya no, afortunadamente en Costa Rica hemos superado muchas barreras de este tipo y ya hoy podemos decir que equiparamos varios de los derechos que inicialmente teníamos solo para parejas de diferente sexo, ahora parejas del mismo sexo. Muchas de las preocupaciones van en torno a, las pequeñas empresas, y por ahí es entonces la observación que haces, Marco, de que cuando se presenta este tipo de proyectos que aplaudimos, estoy segura de que la mayoría de nosotros aplaudimos, también tiene que darse el cómo, ¿verdad? Porque los diagnósticos en Costa Rica existen, las ideas son muy buenas, el problema es cómo ejecutarlas, ¿verdad? ¿Cómo ejecutamos esto sin el mayor daño colateral? De forma tal que ni empresarios ni colaboradores se vean afectados. Claro, vamos a ver, si nosotros copiáramos lo que hace Europa, donde son, dijimos ahora, varias semanas y meses de licencia, pues eso le tocaría pagarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social en su totalidad. En su totalidad. En su totalidad. Entonces, ahí claro, sí los patronos no pondrían objeción. Bueno, hay una dificultad, digámoslo así, de quedarse sin esa persona, pero no hay un costo, sí, digámoslo así, inmediato que uno pueda decir, económicamente no tengo el contenido financiero para asumirlo. Entonces, la oposición entendería uno ser menor. Pero está la Caja Costarricense del Seguro Social en una condición para poder sufragar
o cubrir este costo, ¿verdad? Ellos dirán que no, que nunca hay suficiente dinero, y el ministro de Hacienda dirá que no también, y todos dirán que no. Entonces, ¿qué futuro le ves al proyecto entonces? Bajo, me parece que es de los proyectos, desafortunadamente, que uno podría entender que tienen un fin noble, sí, incluso hasta necesario. Totalmente. ¿Verdad? Con un problema de quién paga. Pero lo que me parece interesante y muy pertinente es que la discusión se ponga sobre la mesa. Es que, Evelyn, en los próximos 5 años, Costa Rica va a tomar las decisiones más importantes relacionadas con salud mental, balance, vida, trabajo. No va a pasar más de 5 años. Entonces, tenemos que traerlo a la mesa y decir, ok, ¿cuáles aprobamos? ¿Cuáles sí son posibles? ¿Y cuáles no son posibles? ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para los siguientes 5 o 10 años? Y es que la salud mental, ojo, qué importante, la salud mental de la madre, del padre, del niño. O sea, es el futuro de nuestra sociedad. De nuestra sociedad. Es decir, casi nada hay en juego. Tal vez sería importantísimo agregarle al proyecto, bueno, claro, el cómo se va, la viabilidad financiera, como le llamaste vos, y también la importancia del vínculo, ¿verdad? También, eso es vital. La importancia del vínculo entre el bebé y su papá, que repito, ha quedado muy, muy fuera de la fotografía y hasta de nuestra propia concepción. El concepto que hemos nosotros albergado generación tras generación es el vínculo mamá-bebé. Y aquí hay que agregar al papá. Ya es hora de agregar al papá y hacerlo realmente, sincera y honestamente. Sin lugar a dudas, me parece que tenemos que abrir la discusión, una discusión llana, una discusión plena, donde incluso involucremos a las mismas partes beneficiadas y decir, bueno, ¿qué vas a poner en este caso de tu parte? Por ejemplo, solo para que ustedes tengan una idea, en algunos países europeos lo que se le da al trabajador no es el 100%. Por ejemplo, en algunos casos es un 80%. Lo que se puede. Pierde un poco el trabajador, pero asume ese rol dentro de casa, o dentro un rol con el recién nacido. Entonces, creo que al final es una ecuación en donde todos nos tenemos que sentar a discutir, bueno, ¿qué ponemos cada uno de nosotros? ¿Qué pierdo y qué gano? Alguien tiene que ceder, como dice la película. Por supuesto. Sí, bueno, será un proyecto sin duda que no sé si será aprobado en esta legislación, en la próxima, pero en algún momento tendrá que retomarse y tendrá que analizarse seriamente qué tan importante es para las futuras generaciones el aprobarlo, el darle continuidad. Si otros países han logrado hacerlo, yo no veo por qué Costa Rica no lo logre. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. He conversado con el abogado laboral Marco Durante acerca de este proyecto de ley que lo que pretende es brindarle un mes de licencia de paternidad a los padres biológicos. Es un proyecto que ya está en corriente legislativa y que es un nuevo proyecto de ley que buscará ampliar la licencia a un mes con goce de salario en el sector privado. Marco, te doy la cereza en el pastel para que hagas una reflexión final. La mía va por este lado, por los distintos tipos de familia a los que hemos dado rostro. Mira qué interesante. Hemos hablado de ese papá de 51 años, que es un 30% de nuestra población, dato sorprendente. Hemos hablado por las parejas del mismo sexo, que son una realidad.
estén de acuerdo o no las personas. Hemos hablado de las parejas que no pueden tener hijos biológicos, pero que han adoptado niños o niñas y que también quieren cuidarlos. Es decir, nuestra sociedad ha cambiado. Esa es mi cereza en el pastel. La tuya. La mía, Evelyn, tiene que ver con un balance vida-trabajo. Hoy tenemos que discutir de forma amplia cómo jugamos esos ambos roles, cómo además de trabajadores somos ciudadanos activos en la sociedad que queremos tener hoy y que le queremos dejar a nuestros hijos. Por nuestra salud mental también. Muchas gracias. Que vuelva pronto. Usted me invite a las órdenes. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una linda tarde.